responsable sanitario, Dr. José Amador Izundegui Ordóñez, especialidad médico-urólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cédula profesional 1032-735, cédula de especialidad ASM 34051, COFEPRIS 21S24L. Noticias en Flash. Casi siempre se dan en un periodo de 7 años. Ya son la 1:59 p.m. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Quien estamos platicando aquí tras bambalinas sobre las inundaciones, pero hay otro tipo de cuestiones de las que nos va a comentar el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Pues mi estimado Humberto, yo creo que una de las grandes realidades que se nos han venido imponiendo en los últimos años, y tal vez el siglo XXI se caracterice por eso, es de que estamos en una comunidad globalizada. El día de ayer hubo elecciones y creo que los mexicanos debemos analizar qué está aconteciendo en nuestros dos hermanos países, Chile y Venezuela. Chile tuvo una gran hazaña el 5 de octubre de 1988, cuando todos los partidos de alianza de oposición se aliaron para terminar con la dictadura de Pinochet. Para mí ese evento significa tanto como la caída del muro de Berlín en el 89. Esa fecha del 5 de octubre del 88, la repito, debería de ser una fecha que se conmemora como una gran hazaña de una ciudadanía responsable. Pero el día de ayer, los partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Democracia Cristiana, fueron debilitándose. Aquí tendríamos que reflexionar el papel de los partidos. Y ayer contienden dos posiciones polarizadas. Por una parte, José Antonio Katz, que casi se identifica con el pinochetismo, y en el otro extremo, Gabriel Bruni, que está sosteniendo, que está sosteniendo un movimiento que surgió hace algunos años. Él se identifica con el Partido Comunista, y en verdad el 19 de diciembre, que venga la segunda vuelta, va a ser un gran dilema para Chile. Esto me lleva a una reflexión que hacía un pensador español, Antonio Machado, que dice que la izquierda a veces, o los que se dicen de izquierda, a veces cometen una gran equivocación, porque emprenden movimientos y resulta que el contragolpe es más peligroso. Recordemos los movimientos hace algunos años en Chile, que ahora están encajonando una democracia que ha sido exitosa, con alternancia. Yo creo que Sebastián Piñera, con todo y que se ubique como un hombre neoliberal, ha sabido combatir el coronavirus, ha sabido impulsar programas de desarrollo económico que amortigüen los efectos de la crisis derivada del coronavirus, y ahora vienen grandes amenazas, lo cual nos lleva a una conclusión que debemos analizar. Nunca se llega a la democracia de una vez y para siempre, y siempre es factible los brincos hacia atrás, los retrocesos. En el caso de Venezuela es dramático. Participan 4 de cada 10 venezolanos. En 20 gobernaturas gana el partido de Nicolás Maduro. Esto verdaderamente me parece una tragedia muy, muy lamentable. Y el otro evento que me gustaría comentar, porque me parece importante, fue la visita del señor presidente a Washington. Yo quiero decirte que vi a un presidente maduro, sensato. No lo vi con su característica de peleador callejero, ni lo vi exhibiendo sus realizaciones. Se desenvolvió con soltura, con madurez, frente a Joe Biden y frente a Justin Trudeau. Me parece que su discurso fue leído, fue reflexionado, pero hay una cuestión que me parece que está incurriendo en una gran incongruencia. Por una parte, él habla de la integración de Norteamérica, de ser una potencialidad económica y sobre todo confrontar al poderío chino, pero a su vez en lo interno sigue impulsando la reforma en el sector de energía, que sin lugar a duda aquí está repeliendo inversiones extranjeras. Entonces, o nos vamos a integrar
o vamos a dar una pelea juntos, que me parece que es lo idóneo, o nos vamos a ir en una reforma que está clara y lo están diciendo todos los técnicos y los peritos, sería tremendamente nefasta para México en todos los órdenes. La única explicación que para mí explica, perdón la redundancia, o pretende justificar la perseverancia o hacer persistir a las dos empresas públicas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, con grandes aportaciones de los dineros del pueblo de México, es porque representan o son emblema o símbolo del nacionalismo de México. Sí, pero a alto precio. Debe el Estado mexicano darle prioridad a invertir, a rescatar dos empresas que son deficientes, con tecnología retrasada, que han caído en empleomanía, que tienen altos niveles de corrupción, y dejar de invertir en salud, en seguridad, en educación, pero sobre todo con esta reforma, porque lo está diciendo hoy General Motors, lo están diciendo otras empresas, que van a retirar inversiones. Entonces yo creo que aquí sí me gustaría ver esa señal del presidente Andrés Manuel, porque yo sí deseo que pueda ser un gobierno decoroso. Creo que sus 3 primeros años han sido un desastre y me parece que los próximos 3 años debe hacer un esfuerzo por recuperar, por tratar de cicatrizar esas heridas, recuperar todas esas caídas que hemos tenido en el empleo, en economía, en salud, en seguridad, y me parece que esta integración puede ser una buena oportunidad, porque efectivamente se abre una posibilidad para formar un gran poderío económico en contra de China y que pueden venir muchas inversiones a México. Pero para esto requerimos que haya certidumbre en lo jurídico, que haya garantías a los derechos de propiedad y que haya sostenimiento en los tratados de libre comercio. Entonces, estos 3 eventos yo quisiera sí que en la opinión pública, nuestro auditorio, tu auditorio, el auditorio de XBT focalicen lo acontecido en Chile, que nos dice que las democracias no se llega de una vez y para siempre, la tragedia de Venezuela, que siempre es factible seguir en decadencia, y esta actitud del presidente López Obrador, que yo celebro que sea una actitud madura y sensata, pero que también quisiera que fuera congruente con la política interior en materia de abrir y dar garantías a la inversión privada en el sector de energía. Licenciado, si le dieran el espaldarazo a unirse con Estados Unidos y Canadá, ¿no perderíamos soberanía? Mira, el concepto de soberanía es un concepto que surgió en el siglo XVI, el autor es Jean Bodin, cuando se buscaba concentrar poder. Es una abstracción. Yo creo que desde 1987, en el gobierno de Miguel de la Madrid, que decidimos entrar al GATT, al General Acuerdo de Tratados, que así es por sus siglas, ya el concepto de soberanía es anacrónico. O sea, el presidente Andrés Manuel, cuando dice tenemos que ser autosuficientes y consumir la gasolina que nosotros produzcamos, es conveniente. Yo pienso que Andrés Manuel dice estamos entre Salinas y Lázaro Cárdenas. No, entramos entre Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Benito Juárez hablaba por abrir a la inversión privada. Jamás hubiera concebido Benito Juárez un Estado empresario. Y Lázaro Cárdenas sí creía que fortalecer al Estado era impulsar la justicia social y la soberanía. Ese concepto de soberanía está totalmente obsoleto, ya es anacrónico a nivel de la comunidad global en la que hoy el mundo vive. Y según su visión, Pemex y la Comisión, ¿ya no vale la pena invertirles? Mira, yo creo que el primer deber, el deber elemental primigenio del Estado es gastar de la mejor manera el dinero que es del pueblo. Y lo que le estás metiendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad tiene muchísimo de desperdicio, está subsidiándose la gasolina por sostener los precios, porque es la promesa del presidente. La gente que tiene vehículo de alguna forma tiene un nivel económico, entonces está también contradiciendo sus propias palabras de primero los pobres. Entonces, cuando estás en el Estado, cuando estás en una posición de gobierno, no hay mucho para dónde moverse, a dónde invertir los centavos, a donde mejor beneficia al pueblo de México. Y yo estoy totalmente convencido, y no lo digo yo, lo dicen economistas como Macario Schettino, como Enrique Quintana,
como los estudiosos de la situación del país, como Carlos Ursúa, que fue su secretario de Hacienda, que definitivamente el Estado como empresario, ya lo he dicho mucho en este programa, es un mal empresario, hay corrupción y que definitivamente no debe ser lo prioritario tratar de invertir. Hay que ver las cifras, lo que deben, la cantidad de personal que utilizan, los casos de corrupción y que están prácticamente como compañías quebradas. Por eso se resisten a la reforma, porque en un mercado eléctrico competitivo estas empresas no subsistirían. Por eso se quiere desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía, se quieren quitar las reglas, porque definitivamente, repito, ya de tú a tú en la empresa privada, que se guía por utilidades, porque yo no estoy diciendo que la empresa privada venga en afán de altruismo, no, vienen a hacer negocios, vienen a obtener utilidades, pero si tienen utilidades pagan impuestos al Estado y con esos impuestos el Estado puede, con esas contribuciones, el Estado puede resolver problemas de toda la comunidad. Entonces, en matemática, en economía, yo creo que ya tenemos una larga experiencia para saber lo que hay que hacer y saber, más importante, lo que no hay que hacer y que ya reiteradamente ha fallado. Y finalmente, don Juan José, estamos en riesgo, esta es una pregunta ya muy sobada y la han preguntado muchísima gente, ¿estamos en riesgo de caer en un estado como Venezuela? Mira, hacer pronósticos es muy arriesgado. Yogi Vega decía una frase, eso de hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si se trata del futuro. Y también decía una frase, bueno, se dice una frase, la única profesión que no tiene futuro es la de profeta. Sin embargo, una cosa yo he aprendido en mis 53 años de vida política, no se vale jugar con el futuro de los pueblos. No se vale asumir aventuras cuando se insiste en caminos que ya probadamente han demostrado su inutilidad. La inversión en Pemex lo está diciendo todo el mundo, la inversión en Dos Bocas lo está diciendo todo el mundo. Y la inversión en la Comisión Federal de Electricidad, hay que ver las cifras. Desde que la comisión se creó en 1937 por Lázaro Cárdenas, estaba claro que era para llevar energía a donde no era negocio, donde era negocio que la iniciativa privada lo hiciera. Así funcionó el sector público y sector privado del 37 al 60. A López Mateos se le ocurrió que debería de ser un área exclusiva del Estado, que no debería haber inversión privada. Ahorita se dice que el 46%, ¿por qué el 46%? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no el 90%? ¿Por qué no todo? ¿En qué consiste lo estratégico? Hay conceptos que se incorporan a lo jurídico y después se revierten en contra nuestra. ¿Por qué lo estratégico tiene que ser exclusivo del Estado? ¿Por qué no puede haber inversión privada? Aquí debe prevalecer un concepto que para mí es muy sencillo: tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Yo no veo riesgos, desde luego, de incurrir en una crisis como la de Venezuela o como la de Nicaragua o como la de Cuba, pero sí veo, y eso sí me preocupa, y yo sí me atrevería yo a sugerirle al presidente que dé señales más claras, sobre todo que no incurra en incongruencias. La congruencia es la virtud por antonomasia en política. Corresponde lo que digas con lo que hagas. Si tú empiezas en una diferencia y hay una brecha, eso produce falta de credibilidad y produce desconfianza. El licenciado Juan José Rodríguez Prats, aquí en Noticias en Flash. Muchísimas gracias, Humberto, y felicidades de nuevo por tu cumpleaños. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, regresamos, todavía hay mucha información en Noticias en Flash.